Vale. Bueno, vamos a trabajar un paisaje nevado con mucha nieve, mucha niebla, y entonces se ha de trabajar con mucha humedad. Acordaros siempre de que no puede estar el horizonte en la mitad, entonces lo vamos a hacer un poquito más alto. Entonces yo me marco aquí lo que es el puentecito este para empezar, me lo traigo incluso un poquito más hacia el lado. Este es mi puente. Y tenéis que plantearos como si fuera un camino, buscaros como si fuera un camino, ¿no? Entonces, esto aquí, la carretera esta vendría hacia arriba. Entonces, yo lo que hago es, me creo, ¿veis? Volúmenes que me expliquen, que justo me expliquen el movimiento que tiene esta montaña. Entonces, aquí viene esta montañita que viene de lejos también. ¿Veis? Y entonces aquí ya empiezo a hacer alguna rayita que me diga que esto tiene un volumen que cae. Luego ahora me vengo a la parte del otro lado y también vengo a poner una montañita esta más corta. Si hacéis el puente que hay en la fotografía más pequeño, os dará la sensación de más amplitud. Eso es muy importante. Entonces aquí ya vengo y creo... Esto es como si fuera, pues eso, un camino, ¿veis? ¿Por qué? Porque este camino, yo lo que hago es, lo tengo más cerca, aquí es más ancho que tan lejos. Entonces aquí ya vengo a crear esta montaña, aquí está. Y aquí está interesante que está la que es la parte de la montaña de atrás. Si la quisierais, no haría falta casi ni dibujarla, pero bueno, para que os lo marquéis y sepáis por dónde viene, pues lo voy a marcar aquí, una montañita. Incluso aquí, fijaros que aquí voy a marcar otra. Intentad no hacer pechos, porque normalmente tenemos la costumbre de cuando hacemos montañas, siempre las hacemos muy picos y entonces queda muy feo estéticamente. Entonces intentar, pues eso, alguna que delimite, alguna que corte, etcétera, Entonces fijaros, ahora me vengo a hacer el tema del hielo, que el tema del hielo viene por aquí. Hasta aquí. Y ahora vengo a la parte nevada, que esta me interesa que sea más homogénea, que tiene más ramas, y aquí me cierra justo el cuadro. Esto sería la parte mía básicamente de dibujo. Entonces el reflejo, fijaros, como esta parte es una parte mate o no transparente porque es hielo, lo que consigo aquí es el reflejo este de la montaña, que vendría por aquí. Entonces este sería mi reflejo, pero solo se vería en este trozo, porque aquí esto ya hemos dicho que es hielo, ¿vale? Ahora vamos a trabajar ya con humedad. Podéis utilizar, yo a mí me gusta hacerlo más con monocolor, es decir, con dos colores, como mucho, o tres. Si lo queréis hacer en azules, lo podéis hacer en azules. Si lo queréis hacer en grises, lo podéis hacer en grises, en el color que vosotros queráis. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora pasamos agua ya directamente a la parte de arriba. Y vamos a ir poco a poco, Mojamos hasta el horizonte, es decir, hasta justo aquí. ¿Veis? Y luego ir hasta el puente. Y entonces lo que hago es, el puente no lo mojo, Fijaros que voy con mucha delicadeza porque lo que me interesa es conservar ese blanquito tan bonito que tiene la parte del puente. Si pasáis por aquí no pasaría nada, pero es importante sobre todo intentar que el puente no coja... ¿Veis? Miro alrededor a ver si brilla. Ahora mismo está brillando mucho porque le acabo de poner toda la humedad, pero nada, un momentito, ¿veis? Y entonces ahora ya venimos a ir trabajando lo que es la montaña. Me espero un momento que deje de brillar, porque si yo ahora cojo el color, yo lo haré en azules, porque se me derramó el azul en la paleta y así lo pasaremos, no pasa nada.
Y esto es bueno que me quedó la paleta un poco abierta y mucho líquido y entonces se me derrama completamente. Vale, y entonces fijaros, ahora vengo a trabajar, si yo pongo la pintura, ¿veis cómo estalla? Entonces tengo que esperar un momentito, o hacerlo más sólido. Podríamos hacerlo pues con un poquito de lavanda, pero no es necesario, es mejor esperar y no gastar tampoco color por gastar por gastar. Entonces venga, nos vamos a ir aquí. Fijaros que lo que hago es, estoy trabajando con un pincel de pelo natural, un chino. Entonces estos pinceles cogen mucha agua, cargan mucha agua. Si yo ahora con este pincel entro con mucha agua, lo que hace es se expande demasiado. Entonces esto no nos interesa. Entonces es mejor quitarle la humedad desde la vitola, ¿veis? Le quito, sí que pierdo un poco de pigmento. Entonces ahora ya empiezo a mirar y hacerme las montañitas que yo tengo aquí. Y os preguntaréis, José Antonio, ¿no haces el tema del cielo? Podéis hacerlo directa, podéis empezar por el cielo, no habría ningún problema, pero así lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar primero por aquí y después haremos una niebla que vaya entrando. ¿Veis cómo hay tanta humedad que explota mucho? Entonces tenéis que ir con mucho cuidado que no os explote tanto. Ahora lo que estoy haciendo sobre todo es dar las primeras capas, que a mí me interesa. Entonces le dais un puntito, le dais, es que no explote, sobre todo tener cuidado, porque si no perderéis la vaporosidad esta de la niebla, ¿veis? Tiene mucha humedad. Y ahora voy a añadirle un poquito de ocre a la misma gama que he utilizado. Le voy a poner un poquito de pigmento ocre para que me cambie el tono. Fijaros que ahora ya es como si le dierais más calidez. Y como tiene tanta humedad, ahora sí que no me importa tampoco que estalle, porque aquí voy a hacer unos arbolitos. ¿Veis que sin ton ni son, es una cosa que no tiene que ser vaporoso, podéis utilizar, ¿veis? Y con unos toques. Si cogéis un pincel perla pequeño, casi mejor, porque así nos cargará tanta agua y no os explotará tanto, ¿veis? Y entonces marcará un poquito. Entonces, ¿veis? Voy creando esta vaporosidad que tiene la montaña, los árboles de la montaña. Aquí hay mucha humedad, tendríais que esperar aún un poco más, que lo sepáis, que no querráis correr, ¿veis? Y entonces lo que hago aquí, marco para que me quede la línea, esa blanca del puente que hemos dicho, pues quedará mucho más bonita. Y veis, yo lo que voy haciendo es, voy alternando colores diferentes, le voy poniendo un ocre, voy metiendo un poquito de azul más oscuro y más intenso en la base de los árboles. Como tiene humedad y va estallando, pues no me preocupa. Aquí veis, es tan importante el trazo, ¿veis? Aquí esto me indica, que es lo que hemos hecho antes con el dibujo, que aquí hay esta montaña que baja, ¿veis? Y aquí le voy dando también un toque. Y voy creando simplemente eso, con toques muy pequeños, y veréis que tiene la humedad y aún me va explotando. Y ahora me voy al otro lado y fijaros que lo que vamos a hacer es completamente diferente aquí. No, es mi teléfono. Vale. Entonces aquí, ¿veis? Esta montaña viene de aquí, como tiene de abajo. ¿Veis? Le pongo algún toque azul más oscuro en la parte baja, pero esto, fijaros que aún la humedad que tiene, que va explotando. Entonces voy trayéndome algún arbolito más grande, otros más pequeños. Esta montaña la creo así.
Y es igual que hagáis un trazo recto, ¿eh? En algún momento no pasaría absolutamente nada, no es necesario decir, pero veis, yo voy trabajando con el pincel poquito a poco con la punta y entonces esto me va generando unos volúmenes, ¿eh? En algunos más grandes, en unos más pequeños. Entonces me interesa crear, pues eso, 4 arbolitos. No es necesario que lo marquéis demasiado en exceso, ¿veis? Y voy creando estos volúmenes. Y a mí esto, cuando baje, veréis que bajará un poquito de intensidad. Ya me está bien. Ahora nos vamos a hacer la parte del agua. Fijaros que entonces, vamos a hacer primero el cielo. Fijaros, el cielo, lo que vamos a hacer es, como aún tiene mucha humedad, voy a ir a darle directamente con el azul, ¿eh? Así como tengo aquí lo que echaremos. Vale, ¿veis? Entonces, ahora fijaros, esto ya tiene tanta humedad que ahora voy a pasar por encima y que vaya bajando. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a pasar por encima de las montañas y se va a integrar. ¿Veis? Lo voy integrando y no me importa ahora es porque tiene muchísima humedad, ¿eh? ¿Veis? Y dices, y ya lo dejo. Hoy, que me he pasado o necesito quitar un poquito, pues venís con agua limpia y podéis generar o alguna nube, si queréis, ¿eh? O incluso decir, uy, mira, aquí había una niebla que estaba encima de la montaña. ¿Eh? Podéis hacer algo que tenga movimiento. Si no, lo podéis hacer en blanco, que no pasa absolutamente nada y ya queda bien. Uy, que la niebla pasaba por justo encima de la montaña. Pues fijaros que limpio un poquito por aquí también y queda como si quedara por aquí encima de la montaña. ¿Vale? Esto ya. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo. Cuando pintamos un lago, acordaros que es un lago, siempre se pinta hacia abajo. No se pinta en horizontal, es en vertical siempre, ¿vale? Y nos tenemos que acordar de que hasta aquí tiene que llegar. Entonces, para darnos cuenta, ¿qué podemos hacer? Podemos poner reserva, podemos poner cinta de carrocero, lo que vosotros queráis. Podéis tener cuidado y no meteros, no hay ningún problema. Pero, si lo hacéis directamente, yo os recomiendo que aquí os vengáis con un pincel, y entonces, fijaros, mojéis la parte de abajo, y entréis haciendo algún tipo de movimiento. ¿Veis? ¿El por qué? Yo ahora os marco esto para que veáis, ¿veis? Se vea en el vídeo también. Entonces, porque si yo después vengo hasta aquí, lo que hará es me cogerá estas formas tan interesantes de decir, y así no me quedarán recortadas. Como si queréis también podríamos hacerlo con humedad, ¿eh? Es decir, ¿veis? Viene por aquí, viene por aquí. Entonces vengo con humedad y ya mojando esto ya me está dando. Vale, y entonces ahora nos venimos a construir el tema del agua. Fijaros, ahora el agua me interesa que tenga estos reflejos y me vengo a buscar los mismos colores que hemos hecho, más o menos, los azules más claritos, y fijaros que me posiciono justo en la orilla y tiro para abajo. ¿Veis? Tiro para abajo, voy tirando para abajo, el mismo color. Y ahora aprovecho un poquito el ocre, ¿veis? Y entonces ya en algún punto me interesa decir, pues mira, aquí le voy a poner unos arbolitos, estos arbolitos que tiene aquí, y voy tirándolo hacia abajo. ¿Veis? Como voy llegando hasta abajo, lo que me está haciendo es que me está juntando la humedad aquí y no me queda tan recortado. Fijaros que el hielo no lo estoy haciendo, ¿eh? Y veis, siempre es hacia abajo, siempre es hacia abajo. Y cambio de la gama de color. Si os fijáis, no utilizo solo el mismo azul, utilizo un poquito de gris, un poquito de azul, porque depende de dónde le está dando la luz, pues así me hará
un reflejo más o menos. Aquí cerramos, cerramos, cerramos. Fijaros que ya me voy a cerrar aquí lo que es el agua, Entonces, cierro aquí. Y no estoy haciendo el hielo, Acordaros de que no estoy haciendo el hielo. Y ahora, cuando ya lo tengo, ¿veis? Vuelvo a pasar por todo, para que me quede una base y quede como si lo arrastráramos. Y ahora vengo con un pincel que no cargue tanta agua, con un perla más finito, y entonces hago lo que es la montaña. La montaña ahora sí que le voy a poner, como tiene tanta humedad, un poquito de lavanda para que no se me escape. Y entonces, ¿veis? Simplemente que lo pongáis un poquito más oscuro. Esto está húmedo, Fijaros, ¿veis? Y entonces voy arrastrando la humedad para que me salga el reflejo de la montaña, que la tenemos dibujada, para que no os paséis. ¿Veis? Y me vengo aquí. ¿Veis? Queda más oscuro, Podéis subir un poquito más si queréis, etcétera. Pero bueno, yo con esto creo que ya está bien. Si lo veis muy claro, pues lo podéis poner un poquito más oscuro, Vamos a poner más oscuro para que veáis un poco. ¿Veis? Me traigo el reflejo de la montaña. Uy, José Antonio, pero aquí la montaña tiene nieve. Bueno, pues entonces ahora quitáis un poquito, limpiáis y le podéis quitar un poco y dejarle algún brillo a la montaña. ¿Veis? Es decir, que en ese aspecto, vale. Una vez lo tengo así, ahora ya tenéis que valorar hacia dónde queréis ir. Si hacer más hierbas, y entonces tenéis que ir valorando qué es lo que queréis hacer. Si ir a trabajar las hierbas, ir a trabajar los oscuros o ir a trabajar, por ejemplo, el hielo. Aquí yo no os lo recomendaría ahora, esperaría y entonces después haríamos la segunda parte. Venga, preguntas, Entonces ahora lo que vamos a hacer es, fijaros que aquí hay esta esplanadita blanca que es muy interesante y entonces vamos a darle el color al hielo este que está aquí. Entonces el color hielo lo hago más grisáceo, un color más gris, azulado quizás, pero yéndome hacia el gris, y lo hago un gradito claro. ¿Vale? Y ahora diréis, a lo mejor José Antonio esto te queda demasiado oscuro. Pensad que luego la acuarela baja un 25% casi de color. Entonces, si vosotros lo veis muy oscuro, con que le pongáis un poquito de agua limpia es suficiente. Entonces, os tenéis que acordar que todo lo que son bases planas, por ejemplo un lago, va pintado en vertical, no en horizontal. Entonces, ahora que lo tengo así, ¿veis? Voy bajando y ya lo tengo. Entonces, cuando ya lo tengo ahora aquí... ¿No lo has mojado? No, lo he hecho en seco. Entonces, ahora, fijaros que para hacer como aquí el reborde me queda con humedad, lo que hago es vengo con un azulito oscuro, un poquito de tierra, y aprovecho en algún punto, no en todos, y lo que hago es, ¿veis?, alguna sombra. ¿Por qué? Porque entonces es donde se junta el hielo y el agua, aquí hay algún oscurito, ¿veis? Y simplemente que hagáis, no en todos, sino en algún punto, es suficiente y así queda más delimitado. Y fijaros que en esta parte de aquí es más oscura, entonces vengo y ya oscurezco la parte de aquí un poquito más.
y entro como si tuvieran las ramas para que me quede más blanco. Y me froto aquí, en la parte esta de aquí. ¿Veis? Con un poquito. Nada, un frotadito con un pincel, pero lo hago muy suave. ¿Veis? Que simplemente me vaya entrando el color. Y así queda más difuminado. Como es un agua, lo que podéis hacer es también, os venís con agua limpia, secáis un poquito el pincel y rompéis el espejo este. ¿Veis? Rompéis el tema del agua como si hubiera un brillito de hasta aquí, pero fijaros que el hielo no se rompe, solo se rompe el agua, ¿eh? Y lo dejo así, para darle un cierto movimiento, ¿vale? Y ahora vengo a hacer la parte esta de aquí, que está justo como si fuera la parte de aquí. Mojo con agua limpia, y ahora ya le vengo a crear 4 ramas también. Pero ¿qué pasa con estas ramas? Estas ramas están más cerca que las que hemos hecho los árboles estos del final. Y entonces, ¿veis? Las creo con 4 toques, pero como le he dado agua, ¿veis? Va entrando, voy dando algún oscurito, el toque, sin pena ni gloria. Si os fijáis, yo no hago árboles. No hago árboles así grandotes ni nada por el estilo, pero entonces aquí me indica pues que aquí hay unos árboles, unas ramas, etcétera, etcétera. Y aquí también podéis crear también un movimiento. ¿Veis? Mojo un poquito, cojo y aguanto el blanco ese de aquí y aquí le pongo más cantidad, menos cantidad, alguna ramita. Y ¿veis? Ahora esto ya a mí me empieza a convencer. Si veis que hay algún blanco que no os interesa, pues le dais con agua limpia o un poquito de agua sucia, así, con los mismos tonos, Y ahora voy a crear el puente. Fijaros que el puente es la oscuridad que tiene aquí debajo. Dejo la rayita esa blanca de arriba y paso por debajo. Uno la montañita con el trozo este y aquí también. Disimulo la parte esta de aquí. ¿Veis? La parte de abajo la disimulo un poquito y entonces ya está. Que me quede ese brillito de aquí, Y entonces, ahora nos vamos a hacer la parte de la nieve y la parte esta de aquí del primer término. Fijaros que la parte, esto a mí ya me gusta, yo ya lo daría casi por terminado, pero ¿qué pasa? Que tenemos que explicar este primer concepto de aquí. Lo primero que hago es, le voy a dar una tonalidad, fijaros, amarillo de Nápoles, muy clarita. ¿Por qué? Porque la nieve tiene color, no es blanca. Entonces, en algún punto, fijaros, mato un poco del color blanco, es muy diluida, ¿veis? ¿Qué dices? Dejo algunos trozos en blanco, ¿veis? En la montaña, y al darle el amarillito este de Nápoles, lo que hace es funde y no, donde me queda el más blanco es aquí, si os lo veis, es esto, muy blanco, ¿veis? Aquí queda más entonado. Entonces ahora ya me vengo a hacer la parte de aquí. Ahora tengo que trabajarla con muchos oscuros, pero ¿qué pasa? Que voy a sacar ramas. Entonces las ramas ya podéis hacer el color que vosotros queráis, es decir, pues, en este aspecto pues puede ser un gris o un marrón muy oscuro, un sepia. Yo, por ejemplo, me gusta mucho utilizar el sepia, pero voy a ir limpiando también la paleta. Y entonces, ¿veis? ¿Ahora qué hago? Ahora, en seco, completamente seco, busco la ramera y hago una ramita que salga, ¿veis? Sin pena ni gloria, Es decir, salga una, aquí hay una que corta, ¿veis? Entonces, algún oscurito,
Esto es lo que me cerrará de hecho el cuadro. Entonces, el oscuro aquí está el más interesante, el más oscuro oscuro, ¿veis? Una rama que puedas decir, uy, mira, aquí esta tiene el golpe de nieve, Entonces, ¿veis? Esto ya, a mí ya me convence, una que salga, que no os importe el que cruce una y pase arriba del dibujo, porque así también le da un movimiento. Entonces ahora volvemos a lo mismo, limpiamos y en algún punto volvemos con el amarillo de Nápoles, ¿veis? Simplemente que le deis algún toque, pero muy suave, ¿eh? No se tiene que ser grado 0, 0. Es decir, ¿para qué? Porque se difumina un poquito y entonces así os queda, ¿veis? El blanco puro y duro adelante y aquí en algún punto, ¿veis? Simplemente que disimuléis estos trozos así. ¿Veis? Y yo esto ya encuentro una notita pues graciosa, sin más. Pero, bueno, esperando que os guste y... Me despido. Basta.